Once Digital presenta Pop 11.0. Ofrecemos una visión diferente de la cultura pop. Relacionamos los acontecimientos icónicos del mundo del espectáculo con la realidad mexicana. Bienvenidas, bienvenides a Pop 11.0, su podcast favorito sobre todos los temas relacionados a la cultura pop. Mi nombre es Alessandra Santamaría y probablemente tienen muchas preguntas el día de hoy porque hoy el foro, el set es algo diferente. Traigo puesto unos lentes de sol, no está Rodrigo a mi lado, hay muchos objetos en la mesa. Pues lamentablemente hoy no puedo acompañarnos a Rodrigo, pero no pasa nada, no importa porque voy a tener una invitada que ustedes ya conocen y que en un minutito les voy a presentar. Y los lentes son porque el día de hoy voy a hablar de un hombre conocido entre muchas cosas por su gran estilo. Estamos hablando de Benito, de Bad Bunny, el artista del momento, el dios del reggaetón actual. Y para hablar de este género tan controversial, tan polémico, tan popular, traigo una invitada que ya estuvo una vez aquí en Pop 11.0. Me acompaña Valeria Angola Balú. Anfitriona de Afrochingonas, antropóloga, creadora de contenidos digitales, tuitera. Bienvenida de regreso. Gracias, Ale, por la invitación nuevamente. Estoy súper contenta de compartir contigo y bueno, extrañando a Rodrigo, pero vamos a dedicarle este episodio. Ya desde que vino hace varias semanas, Balú nos comentó que da clases un poco sobre la historia del reggaetón a grupos de baile que están interesados como en entender cuál es su origen, en cómo está ligado al racismo, este género musical. Entonces, por primera vez no voy a ser yo quien dé la introducción, porque quiero que me des una clase maestra y que le cuentes a la gente, a pesar de que ya saben en teoría qué es el reggaetón porque lo han escuchado, un poquito sobre su historia, cómo surge, qué significa. Bueno, pues, es una gran tarea la que me dejas, porque definitivamente, pues bueno, yo conozco una historia, ¿no? Y tampoco quisiera como tomarme el atrevimiento de decir que la historia que yo cuento sobre el reggaetón es la historia verdadera. Es simplemente como pues sí, como la historia que yo he tratado de construir y de encontrar. Y bueno, yo empecé con esta inquietud a raíz de la pregunta de por qué la gente odia tanto el reggaetón. Entonces yo dije, pero ¿por qué la gente lo detesta, lo odia? ¿Por qué tanto prejuicio, tanta hazaña, ¿no? Porque la gente se niega a escucharlo, a sentirlo, a bailarlo, porque hay tanto prejuicio. Y pues decidí justamente empezar a investigar y pues mi fuente número uno de esta investigación es el Chombo. El Chombo es un youtuber ahora, pero es un gran músico pues de reggaetón y de pues ritmos considerados urbanos latinos, pues muy importante, y él pues sabe muchísimo de música. Y pues básicamente el Chombo dice que el reggaetón surge digamos influenciado pues también por un ambiente musical caribeño en donde participaron varios ritmos como el hip hop, como el rap en español, como el merengue house, Sandy Papo. Yo no sé si tú alguna vez escuchaste Sandy Papo, Fulanito, como este tipo de música merengue. Muy popular en los 90s y 80s también. Y el Chombo pues dice que el reggaetón es básicamente el ritmo, ¿no? de el dancehall. El dancehall es un ritmo de Jamaica que está compuesto por varios toques rítmicos, ¿no? Y uno de ellos es el dembow, que es el ritmo del reggaetón, el tac, 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 tac. Exacto. Tac, yo tac, de hecho tac. Antes de investigar para este podcast, pensaba que dembow era una palabra que había inventado Danny Ocean para su canción Dembow. Y ya que investigué un poco más dije, caray, es un género que es como el predecesor del reggaetón. Exactamente. Y digamos que esa variante rítmica de ese dancehall se transforma con el tiempo y con otros procesos que yo sinceramente no entiendo muy bien, pues se transforma en reggaetón, ¿no? Y pues sí, él dice que este es más o menos el origen y tienen que ver, no se sabe, digamos, el país, el lugar exacto, la coordenada precisa sobre dónde surgió el primer reggaetón, ¿no? Pero sí se hablan de algunos lugares muy importantes como Panamá, como Puerto Rico,
como República Dominicana, sí, como estos países donde hay pues una fuerte presencia negra y pues del Caribe, ¿no? Exacto. Entonces, pues ese es más o menos el origen del reggaetón y digamos que hace parte como de esta genealogía de ritmos caribeños, ¿no? En donde la cuestión rítmica es muy relevante, muy importante. Justamente yo investigué que a principios de los 90 el reggaetón era muy distinto al que conocemos ahora, que las letras de las canciones no solamente hablaban de seducción, de mujeres, de baile, de fiesta, sino que estaban profundamente relacionados al tema de la violencia, de la pobreza, del color de piel, de la discriminación. Y aunque era popular en diferentes partes de América Latina, como mencionas, Jamaica, Panamá, República Dominicana, realmente fue en Puerto Rico donde agarró peso y empezó como a comercializar de alguna manera, que estaban parcialmente inspirados también el hip hop de Nueva York, de Estados Unidos, de las comunidades latinas por allá, y que fue esta isla la que vio nacer a una generación de reggaetoneros boricuas que llenaron los barrios de San Juan de esta música en esta época y que siempre se supo a la gente que estaba muy involucrada con este tema que el reggaetón estaba estrechamente ligado a las cuestiones de clase y que se había convertido en una especie de altavoz para estos grupos para hablar de las injusticias que estaban viviendo, especialmente las comunidades afrolatinas. De hecho, en Puerto Rico hubo acciones muy fuertes para intentar erradicar este género porque hablaba explícitamente de violencia, de pobreza, de sexo. Esto fue parte de la campaña Mano Dura contra el Crimen de 1993, pero no lograron eliminarlo, solamente lo hicieron más popular. Entonces creo que aquí la primera pregunta sería, ¿por qué desde el Estado, por qué desde las élites le tenían tanto miedo al éxito de este género? ¿Era porque significaba alguna especie de poder y libertad para la gente que lo cantaba? Totalmente, o sea, yo creo que la música cumple un papel muy importante en la lucha y la resistencia de las poblaciones, las comunidades oprimidas. Para mí la música pues ha significado eso, ¿no? Como una forma de resistencia, de expresión, de manifestación, de protesta y de posibilidad de plantearse cambios, de plantearse transformaciones sociales, políticas. Entonces, definitivamente yo creo que el reggaetón tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa protesta de la que tú estás hablando. Principalmente mi perspectiva dentro de esta historia que he hecho, bueno, historias demasiado para decir sinceramente, pero digamos este rastreo, ¿no? Pues sí, un poco histórico, ha sido desde una visión también desde las mujeres, ¿no? Porque dentro de todo este estigma que acompaña al reggaetón, también se dice, ¿no? Que es un género súper violento hacia las mujeres, misógino, etcétera. Y yo, pues dentro de esta pequeña investigación que he hecho, me di cuenta que el reggaetón también lo han hecho mujeres y que las mujeres también habían hablado de estos temas que tú colocas ahorita en la mesa, pero también sobre violencia sexista, ¿no? Sobre acoso, sobre placer, sobre sexualidad. Y eso me parece sumamente importante. Además que dentro de esta historia del reggaetón, estas mujeres no han tenido como tanta visibilidad como otros hombres, ¿no? Muchas de ellas han sido censuradas, prohibidas, acusadas de atentar contra la familia tradicional por grupos conservadores, religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí, el reggaetón es incómodo precisamente porque, pues, digamos, atenta contra unos valores sí, conservadores de los países, de nuestras sociedades. Claro. Y obviamente hemos visto cómo el reggaetón ha ido cambiando en los últimos años y cómo se ha vuelto un fenómeno que llega a todas las esquinas del planeta. Realmente cuando empezó a hacer esta transición y se empezó a comercializar y a ser un poco más socialmente aceptado fue en 2004, hubo un hito cuando Daddy Yankee sacó Gasolina y parece ser que en un abrir y cerrar de ojos este género ya estaba dominando al mundo y este es el momento en el que entra nuestro amigo, nuestro caso de estudio del día de hoy, quien es Bad Bunny. Ustedes ya saben quién es, pero de todas formas les voy a contar un poquito. Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, es puertorriqueño, tiene 27 años y aquí en Once Digital
Recital tiene muchos fanáticos y fanáticas, lo queremos mucho porque en mi opinión vino a levantar este evento que es el reggaetón. Es el primer artista latino urbano en ser la portada de salir en la revista Rolling Stone en la portada. Su tercer álbum de estudio, El Último Tour del Mundo, se convirtió en el primer álbum completo en español en alcanzar la cima de la lista Billboard 200. Es el primer artista latino en ser el más reproducido en Spotify durante 2020 y también durante 2021. Y algo que me pareció muy interesante y fue como el parteaguas de por qué decidimos hacer este episodio sobre la controversia del reggaetón, es porque en 2020 la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores lo premió como Compositor del Año. Y esto desató muchísima polémica en el mundo de la literatura y de las artes latinas porque se criticó que las letras de este artista, además de ser simples, que son vulgares, ¿no? Que son sobresexualizadoras, que son demasiado explícitas, que son sucias en algunos sentidos. Y bueno, iba a decir algunos ejemplos, pero ya por experiencia sé que no tenemos permitido decir ciertas palabras y ciertas expresiones. Entonces las pueden buscar por ustedes mismas. Pero aquí es donde quiero empezar a hablar un poco del tema que estabas tocando antes, que es sobre si el reggaetón es violento o no, es misógino o no, inherentemente hacia las mujeres. Si es automáticamente escandaloso y un pecado que se hable de los cuerpos de las mujeres y de las mujeres teniendo deseo y apetito sexual. Claro, yo no creo que el reggaetón inherentemente, como dices, sea violento hacia las mujeres. Yo no creo que el hecho de hablar sobre una situación sexual, describirla de la manera en la que lo hace el reggaetón, de te voy a hacer esto, luego te pasaré por esto, no creo que signifique un hecho violento si hay, digamos, consentimiento, ¿no? Hemos visto miles de ejemplos de otras canciones que no son reggaetón, que son salsa, que son banda, ranchera, norteñas, exacto, etcétera, ¿no? Donde los hombres hablan de forma también muy despectiva sobre las mujeres y sobre lo que quieren hacer con las mujeres. Yo he escuchado canciones que hablan de violaciones, de raptos, de secuestros, de palizas muy fuertes, ¿no? Y digamos que esos ritmos, esos otros géneros musicales están, pues, de cierta manera normalizados y los cantamos diariamente y no nos damos cuenta de lo que también están transmitiendo, ¿no? Y con el tema del reggaetón, pues, yo creo que definitivamente el reggaetón es naturalmente incómodo también por la forma en la que se ejecuta la danza del reggaetón, ¿no? Porque también, digamos que hay puntos de danza, ¿no? De movimiento entre los cuerpos, ¿no? Que ejecutan el baile, que son justamente lugares muy sexualizados, como la cadera, como el pecho, como los hombros, como la espalda, no sé, ¿no? O sea, que todas las danzas de cierta forma establecen esos puntos de contacto. En la salsa, pues, tenemos, ¿no? Nada más los brazos y movemos los brazos y no sé qué, y de pronto te agarran un poquito la cadera y hasta ahí, ¿no? O en el ballet, no sé, tú ves a la bailarina principal siempre como con una distancia y no la agarra de manera como muy decorosa. Uh-huh. En el reggaetón tenemos todo lo contrario, ¿no? Tenemos choque de partes que son pues consideradas sexuales en nuestro, pues sí, en nuestro contexto, ¿no? Entonces creo que también tienen que ver un poco con eso, ¿no? Con la forma en la que se baila. Y sí, porque pues naturalmente el reggaetón pues implica movimiento de cadera. ¿Y qué implica mover la cadera? Implica desajustar un esquema del cuerpo en donde uh-huh. Tú como mujer, no puedes abrir las piernas. No te muevas así, claro. ¿Cómo te vas a sentar así? Una señorita no se sienta así y mucho menos va a mover la cadera de esa manera. Entonces creo que también vale la pena como hablar de esas cosas para entender como esa pues sí, esa uh-huh. cosa con el reggaetón que no nos permite pues entenderlo mucho más allá de que es violento, es misógino, es que sexualiza. A mí siempre me ha parecido muy interesante desde las primeras veces que escuché reggaetón, ya de manera más constante cuando recién inició mi adolescencia, que había algo muy instintivo en el género, o sea que algo de ese pum, purum, pum, pum, que es la base de casi todas las canciones, y esto va a sonar
muy chistoso, como que estoy siendo muy dramática, pero que honestamente sentía como que despertaba una parte de mí y de muchas otras personas que conocía que normalmente estaba tal vez algo dormida, ¿no? Que nos enseñaban que no nos podíamos mover de cierta manera, que no podíamos hablar de cierta manera, pero que era un género que venía como a sacudir esos, no sé, instintos más naturales que tenemos, yo creo, todas las personas. Y obviamente hay un par de canciones que sí han llegado tal vez a escandalizarme en el cierto sentido, porque se habla de una mujer casi de manera que ella pareciera como que no sabe que se está hablando de ello, como que ella no estaría de acuerdo que se la describiera de esa forma, pero creo que hay muchas otras canciones donde los cuerpos de las mujeres se describen de manera como idolatrados, deseados, venerados, como si fueran entes divinas y demás, que no me parece y nunca me ha parecido ofensiva, y que creo que al contrario hasta puede significar una especie de poder. Ok, ok. Eso es muy interesante y creo que se vale que lo sientas así. Yo por el contexto en el que crecí, en el contexto en el que me desarrollé, digamos que siempre fui muy cercana como a ese tipo de música o ese tipo de ritmo. O sea, creo que también tiene que ver mucho con, pues, con esos contextos de los que provenimos, ¿sabes? Ujú. Porque, pues sí, te digo, yo crecí como en un lugar muy, donde la música negra de la diáspora africana pues estaba muy presente y de pronto pues pienso como en tu experiencia y de pronto te provocó todo eso el reggaetón, quizá porque tú no habías estado en contacto con este tipo de música Claro. que tienen una evidente, digamos, una raíz africana, ¿no? Ujú. Caribeña. Entonces, pues sí, yo creo que está muy padre también experimentar pues, pues esas sensaciones a partir del reggaetón y pues como atreverse también a experimentar con tu propio cuerpo, tus propios bloqueos, porque en algún momento también organizamos unos talleres con otra amiga que es bailarina y justo nos dábamos cuenta como de los bloqueos que teníamos las personas cuando nos enfrentábamos a un ritmo que podía ser Sí, como desconocido mucho para pudor, nosotras. sentir Exacto. vergüenza de moverte de cierta manera a la que no estás acostumbrada. Exacto. Y pues, o sea, dices, ¿qué pasa cuando eso, no? Desbloqueo la cadera para hacer que tiemblen las nalgas, literalmente, ¿no? ¿Qué se mueve en la cadera, ¿no? Y también cómo hemos estado desconectadas con esta parte de nuestro cuerpo que es nuestro centro, nuestro útero, nuestro piso pélvico, nuestra vulva, ¿no? Entonces creo que, bueno, para nosotras ha sido una oportunidad para trabajar todos esos bloqueos corporales pues con chicas y chicos y chiques que llegan interesados, pues les gusta el reggaetón, lo cantan, se saben las canciones, pero pues Quieren ver nosotras más allá, ¿no? hemos trabajado esas cuestiones del cuerpo y acompañado pues de toda esta historia y todo este contexto pues que tiene que ver con el Caribe, con la música, con el antirracismo, etcétera. Justamente hay una activista y artista brasileña que tal vez conozcas, que es Fanny Sosa, que organiza talleres de baile, de twerk y perreo, y dijo esta frase que yo creo que te va a gustar, que es: mover las caderas es dar un paso hacia el placer. Cuanto más placentero es un cuerpo, más poderoso es. De acuerdísimo, estoy súper de acuerdo con esa sentencia. Me parece que el placer es algo que tenemos que llevar a todos los lugares de nuestra vida y que justamente tenemos que pues pensar en construir relaciones que se basen en el placer necesariamente, ¿no? Nuestra educación sexual, nuestra educación laboral, nuestra educación económica, financiera, incluso política, está centrada en el miedo, ¿no? Y creo que es súper importante atrevernos a construir desde el placer por completo. Pues esa es la parte, creo yo, del análisis como femenino, el acercamiento de las mujeres al reggaetón, porque somos personas que históricamente se nos ha bloqueado un poco el acceso al placer cuando no ha sido así el caso de los hombres, ¿no? El placer siempre ha sido algo que se les da, que se esperan ellos en sus vidas, que piensan que tienen derecho a en todos los ámbitos y demás. Y esa es una parte ligada al otro punto criticable en la sociedad del reggaetón, que además de que, entre comillas, sobresexualiza a las mujeres, que también está alimentando, está reforzando esta idea del macho clásico, ¿no? Y yo, en la investigación que hice justo sobre el origen de este género, me pareció interesante
que se haga tanto comentario sobre cómo el reggaetón está contribuyendo a la figura clásica del hombre macho, el hombre violento, porque hay otras canciones de otros géneros más históricamente blancos, donde también el hombre tiene esta posición, esta dominación, y no han sido criticados y apuntados y señalados con la misma fuerza que estos géneros, no solo el reggaetón, sino el rap, el hip hop, el rock and roll, ¿no? Que nacieron en comunidades afrodescendientes y en barrios más marginizados. Totalmente, totalmente, Ale. Esto yo siento que tiene que ver, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver mucho con la construcción sociocultural e histórica de lo que es un hombre violento, un macho. Nosotras reflexionábamos en nuestro podcast sobre el mismo término macho, ¿no? Que no existe en otro idioma, existe en español. O sea, y ahí también hay, digamos, tintes de... Pues sí, de esa racialización de los hombres, ¿no? Y como, digamos, se generiza, ¿no? Esa violencia racista también, ¿no? Como de manera diferenciada la viven los hombres en esa construcción de macho violento, imponente, ratero, no sé, tramposo, corrupto, etcétera. Y en contraposición tenemos a las mujeres que son víctimas, sumisas, pendejas, perdón por la grosería, y yo creo que eso tiene que ver con una misma idea de quiénes son estos sujetos racializados y cuáles son las diferencias de género entre ellas, ¿no? Entonces, sí, esa es una razón, por ejemplo, que yo creo que se ha utilizado para estigmatizar al reggaetón a través del racismo, ¿no? Entonces, yo creo que para entender, y esto es un tema que ahorita anda en redes sociales, para entender cómo esta violencia que se supone que reproducen estos hombres, hay que entender esos contextos que viven estos hombres que también son de violencia, ¿no? Y como que simplemente los estigmatizamos de violentos, pero mi pregunta es, o sea, ¿cómo no ser violento en un mundo donde no tienes, digamos, chance de vivir tu vida, digamos, en términos del placer, ¿no? En términos del gozo, en términos de ser feliz, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta muy, muy interesante. Y que justamente pues vale la pena que reflexionemos sobre ella, más que decir el reggaetón es de hombres machistas, sexistas, porque todos son violentos y a la basura, ¿no? O sea, es bueno, ¿por qué surge, no, estas letras? ¿Por qué surgen estos? Porque hay un contexto también de violencia racista, colonial, etcétera. Sí, completamente de acuerdo. Y este episodio, más que ser un episodio en el que queremos tener como una conclusión o un comentario final, creo que ha sido un segmento en el que se discutió y se analizó más que llegar a una conclusión, y creo que eso está bien porque es un género que continúa evolucionando, que creo que va a seguir creciendo, que va a seguir cambiando, que se va a hacer más popular. El mismísimo Barack Obama mencionó una canción de Bad Bunny como una de sus canciones favoritas de 2020. Entonces creo que si este tipo de figuras pueden decir que escuchan estas canciones con estas letras, con estos orígenes, y no sentir que van a ser juzgados por las élites políticas de Estados Unidos, también nosotros podemos hacerlo, y hacerlo sin pena, sin tapujos. Claro, no, de acuerdo. La invitación es a que escuchemos pues el reggaetón, que tratemos de acercarnos pues sin prejuicios, ¿no? Definitivamente habrán canciones que no nos gustarán, hay cosas con las que no vamos a estar de acuerdo. Como en cualquier género, en cualquier otro ámbito. Exactamente, y eso no significa que todo el reggaetón sea así, ¿no? O sea, como no juzgar la totalidad por una de sus partes, creo que es súper importante para acercarse al reggaetón. Exacto, que realmente escuchemos, que realmente intentamos entender el significado de las letras, tal vez conocer incluso los orígenes, la vida de los artistas que las están cantando. Yo creo que es un género muy divertido. A mí obviamente me gusta. Bad Bunny, si algún día ves esto, me caes muy bien. Somos tus fans aquí en Once Digital. Papacito. Y te invitamos a participar aquí, por favor.
te queremos mucho. Sí. Pues muchísimas gracias, No, a Balú, ti, por Ale. venir nuevamente. Siempre estamos aprendiendo cosas aquí de ti en el podcast y también en tu propio podcast, en tus propias redes sociales. Creo que siempre tienes el valor de decir cosas dentro de un círculo donde a veces pueden ser algo escandalosas, pero qué bueno que estés sacudiendo el paradigma con tanta honestidad. No, Ale, pues gracias a ti por la invitación. Pues nada, súper agradecida también de estar aquí y pues sigamos construyendo preguntas y conversando. Para mí eso es súper Claro importante. que sí. Seguimos escuchando reggaetón. Muchísimas gracias a todas las personas por sintonizar este episodio de Pop 11.0. Nos veremos la próxima semana con otro tema aquí en Once Digital. Que tengan muy bonito fin de semana. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales como @Canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Pop 11.0, moderado por Alessandra Santamaría y Rodrigo García. Coordinación de producción, Daniel Acuapio, Carla Portilla y Moisés Romero. Postproducción de video, Pablo Estrada. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Alessandra Santamaría. 11 Digital va contigo.